Bueno, el tema del día de hoy es la armadura de Dios, basado en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, que ya hemos leído. Hay una realidad del mundo espiritual, ¿sí? Aún la gente que no cree en Dios, que son ateos, no saben cómo explicar, pero se dan cuenta que dentro del ser humano hay algo que no pueden explicar por medio de las leyes físicas. Es decir, todo lo que es materia responde a una serie de propiedades. No voy a dar ahora una clase de física, pero la materia tiene una serie de propiedades que está afectada, ¿no es cierto?, a este mundo por influencias, por ejemplo, como la gravedad y otras cosas más. Y solamente la materia puede modificar la materia. Ahora, aún aquellos que no creen en Dios se dan cuenta que hay algo superior en el hombre, que la materia no puede explicar. Que si esto fue creado sin un Dios, ¿cómo puede ser que haya concepto de poesía, que haya concepto de belleza, que haya concepto de esa inteligencia que tiene el hombre, si la materia inanimada no puede crear inteligencia? Entonces tienen que, de cierta forma, aceptar que hay un mundo espiritual. Nosotros los creyentes sabemos perfectamente que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y puso su espíritu dentro, ¿sí? Su imagen, lo creó conforme a su imagen, sopló, ¿no es cierto?, el Señor ese espíritu de vida sobre el hombre, y el hombre llegó a ser un alma viviente, como nos dice el libro de Génesis. Ahora sabemos, por la Biblia también, que aparte del hombre hay seres espirituales, que son los ángeles. ¿Sí? Dios creó a los ángeles también, aparte del hombre, en una esfera diferente. Si bien vemos que los ángeles empezaron a interactuar con la creación desde el comienzo, tanto el ángel caído, que es el diablo, como otro ángel que cuidaba el huerto del Edén cuando fueron expulsados. Entonces sabemos que son seres espirituales. La Biblia también dice por ahí que tiene una especie de cuerpo espiritual, pero bueno, eso no es el tema de hoy. La cuestión es que para ponerse la armadura de Dios es para justamente luchar contra toda una serie de seres espirituales que son malos, es decir, el diablo y sus demonios. Ellos, al rebelarse contra Dios, o sea, el diablo al rebelarse contra Dios y los ángeles que lo siguieron, hoy son los demonios. No dejaron de ser seres espirituales, pero sí perdieron lo que la Biblia llama su dignidad. Es decir, son seres espirituales malévolos en contra de Dios, en contra de la humanidad y especialmente en contra de la Iglesia de Cristo, ¿sí? Eso existe, eso es una realidad, y lo que se puede hacer en esto con respecto al diablo y los demonios son dos cosas, dos extremos, como siempre digo, siempre son malos. El sobreestimarlo, es decir, ahí vamos a ver ahora muchísimas iglesias que hablan más del diablo que de Dios, ¿sí? O en vez de sobreestimarlo, subestimarlo, es decir, no interactúa demasiado, existe, pero casi no interactúa con la iglesia. Nosotros tenemos en la Biblia una posición que es justa, que es cabal, ¿sí? Una posición equilibrada a esto que se llama, que no es mala palabra, guerra espiritual. Pasa que se ha distorsionado en especial esa doctrina en las últimas décadas, que es necesario, antes de comenzar con el versículo, hacer una aclaración de lo que es la falsa guerra espiritual. Para resumirlo, no vamos a hablar acerca de la guerra espiritual falsa, pero hay tres cosas que querían mencionarles para identificar esta falsa guerra espiritual que mayormente está impulsada por iglesias que son de corte carismático, ¿sí? En una de esas reuniones de las iglesias carismáticas vuelvo a ver, y a veces se ve con los videos, si vas, te vas a llenar de adrenalina, podemos decir, reprender a los demonios públicamente atando y desatando. ¿Sí? O sea, empieza después de los cantos o las alabanzas, un pastor acá o cualquier persona a reprender demonios, espíritus de esto, teatro.
Decía un pastor mexicano que ustedes saben que allá hay un grave problema con el narcotráfico, y acá también, ¿no? Pero ¿qué hacían los pastores? Empezaban a atar el espíritu del narcotráfico. Y sistemáticamente, cada año que pasa, las cifras iban en aumento. O sea que no estaban haciendo bien el nudo, decían los pastores. Lamentablemente, no es esa la forma de luchar contra el espíritu de las tinieblas, estas huestes en las regiones celestes, que vamos a ver de qué se trata. O sea, no vemos ningún ejemplo en la Biblia de los apóstoles atando y desatando, proclamando en alguna reunión pública, en alguna predicación, este tipo de cosas. Sino que el foco de ellos, ¿cuál era? Predicar el Evangelio, presentar a Cristo crucificado y resucitado. Segunda cosa, no se combate este mundo espiritual por medio de lo que yo llamo irónicamente, escuchen, irónicamente, no existe magia cristiana. No existe la magia cristiana, pero algunos dan a entender que sí, porque lo vemos en nuestra ciudad, que derraman aceite, derraman a veces cosas bendecidas, clavan estacas, tienen objetos ungidos. Yo le digo a las iglesias, mega iglesias de la ciudad, que se ha podido ver en el diario, en algún video, que salen a hacer un abrazo a la ciudad, que tiran aceite y clavan estacas, ¿sí? Y de esa forma están conquistando la ciudad para Cristo. Ahora, los diputados aprobaron la ESI, la Educación Sexual Integral, y no dijeron absolutamente nada en contra de un sistema pecaminoso que lleva a los chicos a desvirtuar su educación moral. No dijeron nada, pero sí hacen ese tipo de cosas. Se dan cuenta que las iglesias están confundidas en lo que es la guerra espiritual. En mayor o menor grado, ¿sí?, hacen este tipo de cosas. Tercero, esto ya es una cuestión de la armadura de Dios, de malinterpretar esto. Recuerden que el apóstol Pablo, al decir la armadura de Dios, lo que está hablando es una metáfora, ¿sí? Pero hay gente que no lo toma como una metáfora. Yo sé que es difícil a veces traducir para nosotros que tenemos traducción esto de metáfora, porque ellos viven la vida real, pero a ver, si se entiende. Hay gente que no sale a la mañana a la calle sin ponerse la armadura, o sea, le dice a Dios de alguna forma que le ponga el yelmo de salud, la coraza de justicia, que tome el escudo de la fe, y la persona mentalmente se arma la idea de que está aprovisionado y de que el día que se olvidó de hacer esa oración sale a enfrentar el mundo de los demonios sin eso. ¿A usted le parecerá esto de una locura? No, no, no. Es bastante común en muchas personas, en muchas iglesias que se han enseñado esto de la guerra espiritual. Recuerden que es un ejemplo, o sea, es real la armadura de parte de Dios como algo espiritual del corazón y de la mente que pone la palabra de Dios. Pero no es que estamos, o sea, que no hacen una radiografía espiritual y tenemos una armadura puesta. ¿Sí? Ese tipo de cosas es un mal entendimiento de la Biblia. Entonces, dejando de lado, ¿no es cierto?, la falsa guerra espiritual, vamos a analizar versículo por versículo para, primeramente, la falsa guerra espiritual, ¿saben qué? Sobreestima a Satanás. O sea, le da una estimación que Satanás no tiene. Una de ellas es que ellos piensan que el diablo puede leer tu mente, ¿sí? Nosotros sabemos que Jesús conocía lo que había en el corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque una de las características de la divinidad de Jesús es ser omnisciente, o sea, conocer no solamente el pensamiento de cada persona, sino a la vez el pensamiento de cada persona. Pero el diablo, la Biblia no nos muestra en ningún lugar que tenga esa característica de omnisciencia, ni que pueda conocer los pensamientos de las personas. Pero, ¿sabes qué? Para esto sería la sobreestimación, pero no para subestimarlo. El diablo es, después de Dios, es el experto número uno en conocer a cada ser humano y sus reacciones. ¿Vieron que hay detectores de mentiras? Algunos dicen que funcionan. Lo usa ciertos servicios de inteligencia, que si se acelera el corazón, da una gráfica, sabe que estás mintiendo. Bueno, el diablo es más experto que eso, que un detector de mentiras.
sabe lo que nos tienta, sabe cómo nos vamos a caer, sabe cuándo somos atraídos por ciertos indicios externos, pero no puede meterse a nuestros pensamientos. Ese es el equilibrio, ¿sí? Vamos al versículo número 10, a comenzar. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Fíjense que el apóstol Pablo, antes de hablar de la armadura, habla de una cuestión que es común a mí y a vos: la debilidad. Tenemos que reconocer, hermanos, que somos débiles. En nuestro pecado que traemos de nacimiento, si bien el Señor, al ser creyente, nos perdonó, nos lavó con su sangre, pero todavía luchamos contra el pecado. Y una de las cosas que causa el pecado en nosotros es debilidad. Debilidad para las cosas espirituales. No sé por qué, pero a lo mejor vos podés verte una película o estar navegando en internet y no te da sueño, pero empezás a leer la Biblia y parece como que hay una debilidad, ¿sí? Empezás a orar y notás la debilidad en tu propia carne que te impide orar. Y decís, pero ¿por qué? Yo quiero orar, yo quiero comunicarme con el Señor, quiero ver en mi corazón algo del destello de su presencia, sentirlo. Y sin embargo, parece que la carne nos juega una mala pasada, que nos tira todo en contra, o a mí solamente me pasa. Me pasa todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, el pecado todavía luchamos con el pecado. Un día estaremos en la presencia del Señor libres de esta carne, con un cuerpo transformado, con un cuerpo preparado para ese espíritu que el Señor salvó, ¿sí? Un cuerpo hecho para la vida espiritual. Este está hecho de materia y encima con la corrupción del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Otra forma es tomar poder de esa fuerza del Señor, ¿sí? Dicen la fuerza de su poder, porque de nada vale estar con una armadura puesta y estar débil, ¿no? Un soldado enfermo con la armadura puesta lo vences igual, por más que tenga la armadura. Entonces, somos conscientes de nuestra debilidad y somos conscientes que la oración que comienza en nuestra oración, el Señor fortalece nuestra oración. Hay algunos casos en la Biblia que son muy llamativos, y yo calculo que es por esto mismo que estoy diciendo, de nuestra debilidad en el pecado. Cada vez que el Señor se le presenta a alguien en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la persona queda sin fuerza. Daniel, el profeta, quedó como tirado en el piso y el Señor lo levantó y sus palabras lo hicieron estar en pie. Juan, cuando vio al Señor, también cayó como muerto. Eso nos da la pauta de lo que nos pasa cada día, ¿no? Nuestra debilidad. Cuando estemos un día, como digo, con el cuerpo resucitado, que venga el Señor por segunda vez, vamos a estar adorándolo y no vamos a tener esa debilidad. Pero hoy la tenemos. Y es lo primero que debemos enfrentar antes de entrar en el tema de la armadura, ¿sí? Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Tenemos una debilidad intrínseca que tenemos que combatir. En el versículo 11 y el 13, ¿sí?, empieza hablando acerca de vestirse la armadura, y el 13 dice: tomad la armadura. Vamos a considerar el 11 y el 13 como una sola idea, porque es una reafirmación de la idea que decía Pablo. En el 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes, y acá dice: en contra de las acechanzas del diablo. Y el 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estar firme habiendo acabado todo. Ahora yo te digo, las partes de la armadura son provistas por la victoria de Cristo en la cruz. Ya no tendríamos el yelmo de la salvación, que es un casco, ¿no?, si no fuera por la salvación de Cristo en la cruz, ni una cota de justicia si no fuera por la justicia de Cristo en la cruz, ni el calzado del Evangelio si Cristo no hubiera muerto, resucitado y nos hubiera encargado una gran comisión predicar el Evangelio. Y si Él no nos hubiese dado la fe, tampoco la tendríamos.
y si no hubiese dado la Biblia, que es la palabra de Dios, la espada, tampoco lo tendríamos. Es decir, toda la armadura es por la soberanía de Dios en la salvación. Pero hay una responsabilidad humana que está acá marcada por estos dos versículos y por estos dos verbos que dice vestíos y el otro dice tomad la armadura. O sea, está la armadura puesta delante de vos. Por medio de la salvación Dios te la dio. Pero es tu responsabilidad humana, ¿sí? Es tu responsabilidad como creyente vestirte, tomar, hacer uso de esa armadura. Porque si no, salimos a enfrentar esta vida, que es mucho más que materia, que es un mundo espiritual, sin la armadura de Dios. Por supuesto que la mano de Dios, en su misericordia, en su gracia, nos protege, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Pero la consecuencia de estar mal vestido de la armadura, no tomar toda la armadura, es muchas derrotas espirituales. Muchas derrotas que pueden afectarnos el resto de la vida. Porque si nos hiere Satanás en algún pecado, sí, algunos podemos reponernos y en otros no. Si Dios permite, ¿no es cierto?, que el diablo ataque un matrimonio, ataque a uno de los dos, o uno le es infiel a otro, claro, se puede arrepentir, el Señor lo perdona, no sé si uno de los dos cónyuges lo perdonará, pero la afectación es de por vida, ¿sí? No quedarán las cosas igual. Hay otras cosas que el diablo te puede herir, pero Dios en su misericordia te levanta, y bueno, y es como, está bien, me caí, me levanto, pero hay otras cosas que te dejan marcar de por vida, como puede ser cualquier otra cosa. Yo puse simplemente un ejemplo, ¿sí? Dice, para que podáis estar firmes, dice el 11, contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? O sea, la verdadera forma en que el diablo ataca. Yo les pongo un ejemplo de cómo no es. Suponete que mamá, papá va con tu hijito pequeño, y que a veces ellos corren un poco y se adelantan de nosotros, ¿sí? Y están ahí y aparece un hombre, ¿sí? O estás en el parque y mamá se distrajo y está un hombre. Y si alguien le quiere hacer daño a ese chico, ¿qué es lo que va a utilizar ese hombre para hacerle algún daño? Lo va a engañar, ¿verdad? Le va a decir, no sé, a veces, lamentablemente esas técnicas para que lo sepan los padres que van con un peluche, con un carrito, con un chupetín, con algo, y lo llevan a los chicos, ¿sí? Ahora, si el hombre, no sé, se pone unos dientes y una peluca y lo asusta, ¿qué va a hacer ese chico? Va a ir corriendo en el brazo de su padre. No sería una buena técnica, ¿verdad? Del hombre. Bueno, el diablo es más inteligente que esto que te estoy diciendo. Si alguno piensa que el diablo es aterrorizado, si viste una película de terror y después no podés dormir, eso es malo. Bueno, ese tipo de cosas son malas, pero no es la estrategia de Satanás para los hijos de Dios aterrorizarlos con ese tipo de cosas. Sí podría ser alguien del mundo. Sí. Porque muchas personas se han suicidado, personas que se han metido en el ocultismo, personas que se han metido en la magia, en astrología, en tarot, en sectas, han terminado acabando con su vida. ¿Por qué? Por el temor que infunde continuamente el diablo. Pero a los hijos de Dios, como digo, el ejemplo del niño, que si se asustaría iría corriendo en los brazos de su padre, para la iglesia el ataque de Satanás es de otra forma. El ataque de Satanás siempre ha sido, y es el preferido de la seducción. De hecho, al ser humano, ¿qué le dijo en el Edén? Lo sedujo. Mezcló una verdad, puso su mentira, y ahí armó una frase y un engaño, ¿sí? Entonces, la guerra espiritual es más que nada del diablo para seducir a la iglesia, al creyente, hacerlo caer y destruir toda su vida espiritual, familiar, personal, etc. Nos dice 2 Corintios 2:11, para que no seamos engañados por Satanás. Fíjense en realidad cuál es la pauta del diablo, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Miren cuando usamos la palabra maquinar, que es pensar. Bueno, el diablo, nosotros dormimos creo que 8 o 7 horas por día. Bueno, el diablo no duerme, ese es un problema. Otro problema es que el diablo conoce la Biblia porque fue criado en el cielo. ¿Sí? Conoce a Dios, conoce la Biblia, la utilizó con el Señor Jesús. O sea que es un enemigo, podemos decir, no ignoramos sus maquinaciones, es serio. O sea, por un lado sobreestimarlo, no, pero por otro lado subestimarlo, no tampoco. ¿Sí? Pero vamos a ver cuál es la posición correcta, porque aún no llegamos a ese punto. Entonces, una forma que tiene el diablo es de engañar, ¿sí? Porque dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las formas que tiene es a veces utilizar a otras personas. Pero para no entrar todavía a ese versículo 12, quisiera dar una reseña más de esta parte de la guerra espiritual, ¿sí? Que es verdadera. El diablo se lo nombra en la Biblia como el príncipe de la potestad ¿de qué? Del aire. Pero no este aire, ¿sí? No es el 70% de nitrógeno o 20% de oxígeno. Y acá con las islas quemadas tenemos un 10% de gas atrás. No es el aire como sustancia, sino es el espacio, la esfera de acción en el mundo, ¿sí? Por eso la Biblia nombra aire y acá en este pasaje lo nombra regiones celestes, no celestiales, que sería otra cosa. Celestiales con Dios. Celestes quiere decir ese espacio, esa esfera de acción. Obviamente, en esa sobreestimación del diablo, algunas personas en alguna iglesia dicen que ven los demonios, pueden ver el mundo espiritual. Mentira, nadie lo puede ver. Solamente si Dios lo permite, como el siervo del profeta que vio todos los ángeles que estaban cuidando alrededor, sí. Pero nosotros no tenemos ninguna lente especial para ver esos ataques del diablo. Y aquel que dice que lo ve se manda a la parte porque le erra en miles de cosas bíblicas, pero sin embargo ve los demonios. Bueno, el diablo tiene que pedir permiso para tocar a un hijo de Dios. Caso de Job. Pero en el Nuevo Testamento tenemos otro caso. Nosotros siempre recordamos el caso de Job. Pero en el Nuevo Testamento tenemos en Lucas 22:21, dijo también el Señor, Simón a Pedro, ¿no? He aquí Satanás nos ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quién le pidió el diablo permiso? ¿Nos ha pedido a los apóstoles? No. Estamos hablando de la Trinidad, ¿no? A Dios mismo. ¿Cómo sería esa petición? El diablo gritando desde la tierra, quiero tentar a tus discípulos para ver si son lo que dicen ser. Obviamente, el Satanás hubiera acabado con todos los discípulos. Como él pensaba que lo tenía Judas, y puedo tener el resto de los 11. Habrá pensado, porque es así el diablo, ¿no? Es muy insolente con Dios. Ya lo vemos en la escritura como es. Pero tenemos este versículo que nos llena de gozo y de paz, que dice Jesús, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, por un lado el diablo gritando, yo quiero tentar a los creyentes. Yo me pregunto, si esto lo hizo una vez el diablo, sus demonios, si lo estará haciendo de nuevo. ¿Cómo será eso? ¿No? La Biblia nos da este ejemplo, que Jesús sabía esta cuestión del mundo espiritual. Pero ¿cuántas veces vos mismo te querés meter en problemas? ¿Sí? Y el diablo dice, yo le voy a dar el golpe de gracia. Permíteme hacer esto porque está siendo rebelde, está descuidando la oración. Ahora, retira un poquito tu mano. Dios nunca va a retirar su mano de nosotros, pero a veces puede permitir que el diablo nos tiente. Y eso es cuando persistimos nosotros en ciertas rebeldías. Pero Jesús, sabiendo, o sea, ¿permitió que el diablo los tiente a los discípulos? Sí. Porque esa pequeña mujercita adolescente que estaba Pedro calentándose en el fuego mientras Jesús le estaban pegando, interrogando en esa noche fría,
se le acerca y le dice, tú eres uno de ellos. Y otro dice, sí, hablas como Galileo, tú eras uno de los discípulos. ¿Quiénes eran esos si no Satanás detrás de esas personas? ¿Verdad? Ahora uno dice, pero Pedro fracasó. No. El Señor me dijo, yo he rogado que tu fe no falte, pero Pedro lo negó. Entonces nosotros decimos, pero entonces Pedro, la fe de Pedro faltó. Pero fíjense lo que dice Jesús, ¿no? Y tú, una vez vuelto, una palabra muy amplia, confirma a tus hermanos. Nosotros sabemos que Dios utilizó aún a Satanás a través de esos siervos que estaban en el patio, a través de esa muchachita que utilizó Satanás para tentar a Pedro, para que Pedro de una vez por todas dejara de confiar en sí mismo. Y diga, Señor, mi vida daré por ti. Mi vida darás por mí, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nosotros sabemos que Pedro negó al Señor, y el Señor sale del interrogatorio, lo mira a Pedro, y Pedro, ¿qué hace? Llora amargamente. Judas también, podemos decir, se compungió de corazón cuando lo vendió a Jesús por las piezas de plata, 30 piezas, y dijo, no, yo no quiero ahora hacer esto. Y los que recibían el pago dijeron, no, ahora ya está hecho. Entonces él fue y se ahorcó. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro, alguien que no tiene fe y alguien que tiene fe. El que tiene fe pudo haber caído, sí, pero una vez vuelto confirmó a los hermanos. ¿Quién fue corriendo a la tumba? Si bien no le daba mucho el cuerpo como a Juan, que fue más rápido, pero ¿quién se levantó primero a predicar en Pentecostés? ¿Quién fue el que confirmó a los hermanos, básicamente, con la resurrección del Señor y el poder del Evangelio? Pedro. Pero también lo negó delante de una muchachita y de unos siervos que estaban ahí en el patio. Pero Pedro aprendió la lección. Ya no confiar en sus propias fuerzas, en su capacidad mental o su, podemos decir, hombría de pescador. Él tenía que confiar en el Señor. Y Dios le demostró que, aunque su fe, a pesar de que decayó, no cayó completamente. Como Judas, que no tenía la fe, que era un incrédulo. ¿Sí? Entonces, de esta forma actúa Satanás seduciendo, y si es posible, él quiere matar y destruir. Pero el Señor puede librar siempre a los suyos. Ahora, la mejor forma de luchar contra Satanás es con la armadura de Dios. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad de las regiones celestes. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, personas. Pero cuidado, porque el mundo espiritual de Satanás usa a las personas muchas veces. Nunca es casi el ataque directo. Pero algunos dicen, ¿puede el diablo, si bien no saben pensamientos, ¿puede el diablo poner pensamientos en mí? Vamos a hacer un ejemplo de la vida física, de la materia. Yo voy caminando por la calle, espero que no te ocurra nunca, y alguien nos tira una piedra y nos pega, ¿no? Para matarnos, pero nos pega y uno se da vuelta aquí. ¿Quién fue? ¿Sí? Bueno, esa persona que arrojó la piedra tuvo que agacharse, tomar la piedra, extender la mano y tirarla. La piedra tuvo que haber viajado y justo tendría que haberme pegado en la cabeza, ¿verdad? Hay todo un proceso físico para que eso ocurra. Bueno, la parte de la vida espiritual es similar. El diablo puede tirar pensamientos en nosotros. Como él no es omnisciente, ¿sí? Y como los demonios no son omniscientes, no lo saben todo, pero sí pueden influir en algún pensamiento. El gran problema de esto es que nosotros, con la piedra que recibimos en la cabeza, la piedra real, podemos saber de dónde vino y hasta si miramos podemos descubrir quién fue. El problema con la parte espiritual es que no sabemos ni de dónde viene y no sabemos si es de nosotros o es del diablo. Ese es el problema. Ustedes recuerdan a Pedro cuando le dice a Jesús que no vaya a la cruz.
que de ninguna manera, Señor, esto te pase. Y Pedro estaba pensando, qué buena idea tuve. Le estoy evitando la cruz a Jesús. Maravillosa idea. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién era el que había puesto esa idea? El diablo. ¿Y quién la asumió como propia? Pedro. Entonces tenés cuidado que tus brillantes ideas no sean a veces un engaño del diablo. La probamos por medio de la palabra de Dios, por la mente de Cristo, el yelmo de salvación, si realmente es un pensamiento correcto o es un pensamiento incorrecto. No quiere decir, hermanos, no quiere decir que el diablo va a estar continuamente perturbando a los creyentes en su mente. No, esa no es una realidad. Esa a veces es una realidad, pero no es la continua realidad. La continua realidad sí es para la gente del mundo. Cuando Jesús le dijo, ustedes, de vuestro padre es el diablo, y los judíos se enojaron, me querían matar a Jesús. ¿Sí? Porque es el príncipe de la potestad del aire. Y él tiene potestad sobre los que respiran el aire de maldad de este mundo, los que no son hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios fue rescatado por Cristo, está la protección de Dios en él, y dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto quiere decir que el diablo no está constantemente bombardeándonos de pensamientos. A veces viene, y si lo resistimos, huirá de nosotros. Pero vamos a ver cómo es esa forma de resistir, porque, como digo, las iglesias toman esto en el sentido de la guerra espiritual mal, tienen que estar echando fuera demonios constantemente para resistir. Bueno, vamos a ver que esto no es así, ¿sí? Nosotros sabemos que el diablo puede influir en las mentes, sobre todo en los incrédulos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Juan 13:2 y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara, etc., ¿no? Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra enseñanza más antes de ver cómo lo enfrentamos. Daniel 10:13 nos da una pauta que quizás los que hacen guerra espiritual tengan cierta razón en lo que dicen de los demonios territoriales. Hay cierta razón en ello, ¿sí? Daniel 10:3 dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién era el príncipe del reino de Persia? Que un comentarista bíblico muy antiguo, para que no sea nada actual, ¿sí? Por lo menos de 2 siglos y medio para atrás, y decía, obviamente el príncipe de Persia no era el rey de Persia, no era alguien que estuviera ahí, era un demonio. Era un ser espiritual no de los buenos, porque se opuso a un ángel del Señor. Y este ángel del Señor tiene que recibir ayuda extra. Y el que recibe la ayuda extra es de Miguel. Si bien a veces decimos, sí, los adventistas creen que Jesús es el arcángel Miguel, nosotros queremos al revés. Nosotros queremos que el arcángel Miguel es Jesús, es diferente. ¿Sí? No que Jesús es un ángel, sino que la aparición de ese príncipe de todos los ángeles es Jesús. Esto es, en teología reformada se ha identificado el ángel de Jehová que hablaba el pueblo judío. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. ¿Que tenemos un ángel de la guarda? No, es Jesús. ¿Sí? Aunque hay una realidad que él deriva en los ángeles también cierto control de este mundo en contra de Satanás. Eso es algo que ocurre. Pero sí, como no es omnipresente el diablo, necesita organizar. Y muchas veces ataca, yo calculo que está ocupado mayormente con los políticos, con cosas que están en grandes decisiones del país, y ¿saben contra quién? Contra la iglesia, específicamente. Contra todo aquello que se opone al pecado y a su reino. Contra todo aquello que se puede predicar el Evangelio. Son los blancos número 1 de Satanás. De aquellos que los reprenden se ríe, como se rieron aquellos hijos los demonios de los hijos de Seba, que querían echar fuera al demonio y los demonios lo agarraron, le rompieron la ropa y salieron todos corriendo de nuevo los hijos de Seba. Así se ríe el diablo de ellos.
no les causa ningún daño. Lo que sí le causa daño. Una iglesia pequeña, bíblica, o una iglesia grande también, lo que predica el Evangelio, que es poder de salvación a todo aquel que no cree. Ese es el punto 1 de la guerra espiritual y lo que más le molesta a Satanás. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Le doy unos ejemplos de cómo Satanás ataca, ¿sí? No es, como digo, asustando, no es. Estos son algunos ejemplos breves de la Biblia. Génesis 3:4, en el versículo 5 y en el 22, lo que hace es citar las palabras de Dios, pero las citas erróneamente, con que Dios os ha dicho, al la citación, ¿verdad? Y modifica, diciendo, si Dios dijo, el día que comieres del fruto del árbol prohibido, moriréis, él agrega, no moriréis. ¿Sí? Mateo 4:6 nos dice el Señor que muchas veces Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se dan cuenta cuál es? O sea, no es peligroso Satanás mostrando los dientes, los cuernos y la cola. No. Eso no es peligroso. Peligroso es cuando se viste de un pastor, ministro del Evangelio, o otros títulos que le pongan hoy en las iglesias. Cuando tuerce el Evangelio, lo mezcla con algo de obras, lo mezcla con algo falso y se lo da a la gente diciendo, esto es el Evangelio, esto se transfigura como ángel de luz. Y eso es el gran peligro. Yo estoy seguro que más gente se va al infierno hoy por la labor de ciertas iglesias evangélicas que por todos los grupos y curanderos del mundo. ¿Por qué? Porque el otro ya sabemos que es ocultismo. Pero cuando viene el ocultismo a la iglesia, la gente empieza a practicar toda una serie de cosas. Vos le preguntás hoy a la gente en general qué es la doctrina de la justificación y ni la sabe. No sabe por qué Jesús murió en la cruz, qué llevó su obra ahí, qué es la fe. Pero sí saben todo el tipo de prácticas exorcistas, no las saben bien. Es terrible cómo ha caído el engaño de Satanás en las mismas iglesias. Segunda Corintios 11:14, muchas veces aparentan ser apóstoles de Cristo, como dijo, y esto ocurría en la iglesia primitiva. ¿Sí? Tiene sus ministros, Satanás. Bueno, también quiere corregir las cosas que Dios dijo, eso desde el huerto del Edén, pues lo quieren anotar, 2 Corintios 11:13. Según la parábola del sembrador, Satanás viene y quita la palabra del corazón para que no crean y se salven, Lucas 8:12. O sea, ¿cómo lo hace? Si no puede leer las mentes, bueno, presenta distracciones. De esa forma, un pensamiento, una distracción, quita la palabra de Dios sembrada en el corazón de la persona. Ya vamos al siguiente versículo. Nosotros tenemos brevemente, que lo podemos resumir, 14 al 17 lo voy a leer. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos esto, ¿no es cierto? El cinto, vamos a verlo brevemente. Estar preparado, atado, listo para la guerra. Dice el cinto de la verdad. La verdad, no pienso que no es tanto el sentido como la verdad bíblica, como sí tenemos la Biblia, sino que tener la verdad es nosotros, ser íntegros. Si no estamos íntegramente como creyentes, no podemos salir a pelear la batalla, no vamos a estar listos. La cota es como una especie de malla que se usa como un chaleco antibalas, para que lo entiendan, para proteger los órganos internos del cuerpo. Es la cota de justicia. De la justicia que nos justifica y nos da santidad en Cristo. Si procuramos vivir una vida de santidad delante del Señor, vamos a tener menos probabilidades que el diablo dañe algún órgano interno por el medio de alguna tentación, lo cual, como digo, es mortal en ese sentido. No que perdemos la salvación, sino que somos afectados mucho espiritualmente
cuando no tenemos esta vida de santidad. El calzado, si bien se da en un orden parece no cronológico de uno que supondría, pero así está en la Biblia, el calzado, el tercero que se nombra, habla de moverse evangelísticamente. El calzado de guerra tenía que ser duradero, tendría que soportar corridas, ¿no es cierto?, grandes distancias, caminatas de larga distancia, sobre piedra y demás, y tenía que movilizar. El calzado nos habla de que para un calzado se pone no para estar quieto ni sentado con armadura, acá en la iglesia, sino para caminar en la vida y llevar el Evangelio. El escudo sabemos que es el escudo de la fe, que apaga los dardos y los dardos encendidos del diablo, que es siempre incredulidad. Antes usaban un escudo que encendía una flecha, ¿no? Tenía como una especie de trapo embebido en una sustancia que vos tirabas, y si rebotaba en un escudo, a lo mejor incendiaba todo, ¿sí? Pero hicieron un escudo de cuero que los apagaba, ¿sí? O sea, se metía ahí y como no tenía oxígeno ahí, se apagaban. Después estaban todos clavados, ¿no es cierto?, en el escudo. Pero esa es la idea más o menos, de apagar los dardos encendidos del diablo, esos pensamientos que vienen con el escudo de la fe. Siempre el diablo pecamos por incredulidad, por no creer a las promesas de Dios, por no creer a la presencia de Dios. Tenemos el yelmo, que es el casco, que es la mentalidad cristiana, pues dice de salvación, y tenemos la espada, que es ofensiva, que es la palabra de Dios, con la cual es llegar con la palabra de Dios a la mente y corazón de otras personas con el Evangelio. Esa es la ofensiva. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra la reprensión del diablo. Cuando Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, ¿sí?, Satanás. Cuando Jesús le dice al diablo, vete de mí, Satanás, es la misma palabra en la Biblia. Son dos palabras griegas, que literalmente es ponte detrás de mí. O sea, busqué esas dos palabras porque una vez encontré una traducción bíblica que tradujeron ponte detrás de mí, Satanás, porque no conoce las cosas de los hombres, sino la cosa de Dios, sino la que es de los hombres. Una mala traducción bíblica. Pero estamos en esta traducción, es como decir, quítate, y en los otros pasajes dicen vete, en la tentación de Jesús en el desierto, en Lucas. Ahora, esas dos palabras está diciendo con respecto a Satanás, y pienso que esta es la forma de luchar. Nosotros no lo enfrentamos a Satanás. Nosotros no nos paramos y empezamos a reprender, ni a atar, ni nada por el estilo. Nosotros decimos, quítate, porque nosotros tenemos nuestra vista puesta en el gran capitán, que es Jesús. Quítate, sigamos a Jesús, sigamos caminando como soldados a Jesús. No nos detenemos a pelear contra las huestes celestiales. Él ya venció en la cruz. Él tiene la victoria ya. Nosotros vamos y proclamamos esa victoria por medio del Evangelio. Cuando el diablo nos tienta, resistí al diablo y dirá de vosotros, quítate, ponte detrás, sigue tu camino, yo voy a seguir avanzando a Jesús que está por capitar delante. Esa es la lucha cristiana. Esa es la posición correcta bíblica. ¿Sí? Que se quite el diablo. Si Dios lo permite, con el escudo de la fe apagaremos sus dardos. Quítate y seguimos avanzando en la vida. Termino del versículo 18 al 19, que si bien Pablo dice esto: orando en todo tiempo con toda deprecación, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia, suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir mi boca con confianza, para que sea notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Fíjense que cierra el apóstol Pablo todo de, la debilidad, la armadura, luchar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Predicar el Evangelio. Termino con estas tres preguntas. Tenemos una iglesia constituida, con pastor, con diácono, con ordenanzas, la cena del Señor, los bautismos. Tenemos una membresía. La pregunta es,
estoy trayendo a alguien al Evangelio? Porque mucha gente dice, yo quiero predicarle pero no tengo una iglesia donde llevarlo porque en mi ciudad no hay, tengo que mandarlo a mirar videos por internet, pero acá tenés todo esto para poder hablarle a alguien de Cristo y saber que va a recibir cuidado, que va a recibir palabra del Señor. Si nosotros no predicamos el Evangelio es porque no tenemos puesta la armadura y no estamos luchando como debe ser. Segunda pregunta. ¿En quién confías que va a traer gente? ¿Otros lo harán por ti? ¿El pastor lo hará por ti? ¿O vos mismo vas a predicar el Evangelio? Recuerda que el Señor te dio una espada. Todo lo demás es defensa de tu integridad. Pero la idea no es defenderte simplemente. No es estar en una actitud defensiva. Mientras yo esté bien espiritualmente, listo. La idea es avanzar. Tenés el calzado del Evangelio y la espada de la palabra de Dios. Entonces Dios te pide que avances. Y tercero, ¿estás viviendo tu vida cristiana como un civil o como un soldado de Jesucristo? Tú sufres penalidades como fiel soldado de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo. Y el Señor nos dice, como soldados de Jesucristo, tenemos que sufrir penalidades. Pero el gozo de seguir a nuestro capitán nada lo va a cambiar, nadie lo va a empañar. La lucha es difícil, pero las victorias serán de gran gozo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.